Bueno, muy buenas noches. El Señor los bendiga grandemente. El día de hoy tenemos un invitado de honor, al pastor misionero Gilberto Pinzón. Él es misionero de la Iglesia Bautista, de la primera Iglesia Bautista eh, de Por Salerno, en la Florida, Estados Unidos. Y en este momento está ejerciendo su ministerio como misionero y pastor en la Iglesia Bautista Misionera Peniel en Bogotá. Él ya ha fundado, ha establecido 3 iglesias de la misma denominación en la capital de Colombia. Y él ha sido egresado del Seminario Bautista Misionero en Costa Rica, en donde estudió durante más de 5 años. Bienvenido, Pastor Gilberto, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Dios le bendiga y gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted por aceptar. Bien, quisiéramos entonces hacerle unas breves preguntas sobre su ministerio que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar también los ministerios de nosotros y tener luz sobre cómo dirigirnos también en nuestros ministerios. Quisiéramos saber un poco sobre cómo fue el inicio de la iglesia donde usted en este momento está ministrando y tal vez un poco de las otras donde usted ya las ha establecido y han quedado como iglesias independientes y tal vez un poco también del desarrollo de este aspecto. Muchas gracias. En febrero del año 1992, después de terminar 2 años más de estudios allá en el Florida Baptist College, la iglesia auspiciadora, la primera iglesia bautista de Por Salerno, se reunió y me envió como misionero a Colombia. Desde ahí en adelante, pues regresamos ese mes de febrero y aceptamos el pastorado de una iglesia bautista misionera de la Gracia que estaba sin pastor e iniciamos el Instituto Bíblico con el compromiso de trabajar con ellos solamente un periodo de tiempo mientras algún estudiante, alumno del instituto se preparaba para que pudiera tomar el cargo. Al mismo tiempo, como en mayo abrimos la primera iglesia de Emanuel, y después de unos 8 o 10 años abrimos Peniel, y después también como unos 3 años abrimos Bosa, y la más reciente es la iglesia en Santa Marta a través del hermano Hernando Cubillos, que con autoridad de la iglesia por Salerno. Dios ha bendecido las obras y pues hasta ahora están predicando el evangelio. Amén. Más de 30 años de ministerio, ¿cierto? Sí, señor, completamos 30 años de ministerio en Colombia. Excelente. Gloria al Señor por eso y bueno, muy buen trabajo, ¿cierto? Bien, ¿y qué métodos ha utilizado? ¿Qué estrategias para dar algo de crecimiento a las congregaciones donde ha sido ministro? Pues la estrategia y el método es bíblico. ¿Cuál es el bíblico? Evangelizar, predicar. La gran comisión es la clave, hacer discípulos, bautizarlos y enseñar la doctrina. Además de esto, pues se tiene la visitación, el evangelismo personal, ya sea tocando puertas o en las plazas públicas. Y hemos usado varios métodos, pero uno de los métodos más importantes es la responsabilidad y trabajo de la iglesia. Los hermanos invitan personas y llegan a las congregaciones, hacen profesión de fe. Algunos quedan, otros se van, pero básicamente el trabajo es de la iglesia y es en equipo. Excelente, muy bien. ¿Y qué tipo de liderazgo manejan ustedes en las congregaciones? Hemos tenido en las diferentes iglesias donde estamos pastoreando, pues básicamente lo que menciona la Biblia. Los líderes son de 2 clases ordenados, que son pastores y diáconos. Además de esto, hemos tenido maestros de escuela dominical, hemos tenido superintendentes de escuela dominical, también consejeros, música, dirección. Entonces, entre todos formamos un equipo y nos reuníamos de vez en cuando, pues para la programación de las actividades. Excelente, muy bien. ¿Y qué tipo de reuniones realizan ustedes una vez a la semana o varias veces, varias reuniones? Antes de pandemia teníamos 3 cultos mínimo por semana, domingo en la mañana, domingo en la tarde y el culto de oración y estudio bíblico entre semana. Cada 15 o 20 días las reuniones de damas y ocasionalmente también de los jóvenes, los caballeros también. Entonces, después de pandemia, reabrimos los servicios presenciales en el mes de septiembre
y estamos teniendo solamente culto presencial en la mañana. Estamos orando, poder abrir nuevamente los domingos en la tarde y entre semana. La pandemia nos afecta muchísimo en cuanto a la asistencia. Sí, una situación difícil en todas las iglesias. Hablando de situaciones difíciles, ¿alguna vez ha detectado enfermedades en la congregación, en alguna de las iglesias donde ha pastoreado? Claro que sí, enfermedades espirituales muchas, ¿verdad? Pereza, pecado, desánimo, pero mucho tiene que ver con la relación con Dios. Enfermedades básicas de físicas, pues lo que son esas gripes, lo que son común y corriente. Las últimas enfermedades pues son el COVID, ¿verdad? Y lo normal básicamente, pero lo que más ha afectado físicamente son las fiebres, las enfermedades y ahora pues últimamente el COVID. Sí, en el aspecto espiritual, tal vez, de la congregación. Hablamos El de aspecto espiritual, pereza. pues, frialdad, desánimo, cualquier cosa que obstaculice el trabajo es un problema espiritual. Los pecados y la raíz de todo es espiritual. Si no hay una buena relación con Dios, entonces tampoco va a haber buena relación con la iglesia, con los hermanos. Va a haber quejas, va a haber acusaciones, va a haber alejamiento de la iglesia. Y todo esto tiene un procedimiento, una terapia espiritual que se da. Muchas veces la consejería y las oraciones hacen buen impacto en los hermanos. Otras veces la gente está muy dura de corazón y no, es difícil, como dice la Biblia, restaurarlos. Sí, muy bien. Y bueno, así como hay partes frágiles o vulnerables en la iglesia, también hay factores que nos ayudan a crecer como congregación, ¿cierto? ¿Hay alguno que haya identificado que nos pueda compartir? Por supuesto, el crecimiento se da cuando normalmente la iglesia está unida trabajando, esos avivamientos. Cuando hay avivamientos y hay actividades, eso motiva a la gente. Campañas evangelísticas, eh, salir a repartir tratados, evangelismo, actividades de jóvenes, actividades de damas. Todo esto tiene parte del crecimiento. Algunos materiales, de pronto recursos que ustedes hayan utilizado y que puedan recomendarnos a nosotros para desarrollar y ayudar a que las congregaciones crezcan. Por supuesto, el recurso y el material más importante es la Biblia, el Evangelio. De ahí sale todo, se desprende todo lo que son lecciones de escuela dominical, lo que es tratados, lo que es volantes de invitación, anuncios muchas veces por las redes sociales, por radio, por televisión, muy poco. Por radio sí hemos hecho programas de lunes a viernes, hace años en la Iglesia Manuel. Y ahorita básicamente por redes sociales, WhatsApp, devocionales y cultos unidos. Todos esos recursos que el Señor nos da. Básicamente someter a la oración todas estas cosas para que la gente se anime y pueda contribuir. Bien, muy bien. Y bueno, cuando se inicia una obra, especialmente cuando no se tiene una propiedad, andamos saltando de lugar en lugar, ¿cierto? Muchas veces. En su experiencia, ¿cree que la ubicación de la iglesia le ha ayudado a que crezca? Claro que sí. Un lugar fijo es importante. Nuestra primera experiencia con la iglesia Emanuel, Bautista Misionera Emanuel, antes de tener la propiedad allí en Marsella, nos movimos como 5 veces y en una o dos ocasiones casi tuvimos que empezar de nuevo, porque las personas no iban por distancia, por transporte. Entonces, el estar moviéndose es una situación bastante difícil. Un lugar fijo es importante y mucho más importante que sea visible y que sea transitado. Pero lo más importante es que haya una propiedad donde la gente pueda llegar y participar del servicio, sin el temor de que nos van a pedir o que nos subieron el arriendo o que el vecino se incomodó o cualquier cosa. Siempre es importante la propiedad y creo que muchas iglesias han pasado esta experiencia. Sí. Hace poco tengo entendido, me enteré y estuve participando con ustedes de un culto
en donde estaban celebrando los 30 años de la primera iglesia que usted estableció, ¿cierto? ¿Qué asistencia más o menos se establece en la congregación? Bueno, la Iglesia Bautista Misionera Emanuel ha tenido altibajos. Cuando organizamos la iglesia, se organizó aproximadamente con unas 60 miembros en lista y en asistencia había más o menos unas 55 o 60 personas. Algunos miembros han cambiado de iglesia, otros de lugar, de vivienda, otros se han muerto y han tenido varios pastores. Algunos han hecho muy buen trabajo, otros pues han pastoreado de acuerdo a sus posibilidades y ha sufrido la iglesia, ha sufrido el cambio de pastor, sufre la iglesia también y a veces dificultades entre los hermanos. Últimamente la iglesia ha estado en un descenso en cuanto a asistencia. En el culto de aniversario, como hubo varias iglesias invitadas, hubo alrededor de 50 personas, pero creo que el promedio el domingo en la mañana, porque solamente tienen un culto en la mañana ahora, después de pandemia, creo que oscila la asistencia como entre unas 8, 10, a veces 15, 18 personas. Sí, difícil ha sido la situación de la pandemia, ¿no? Nos ha hecho bajar bastante asistencia. En Peniel, ¿cómo se ven las cosas? Peniel nos ha afectado mucho. Y un poquito antes de pandemia, hemos tenido igual hermanos que han apoyado, otros se han ido. Hubo tiempo en que habíamos 5 predicadores en Peniel y ellos se rotaban a predicar domingo en la tarde y a veces en la mañana, yo predicaba en la mañana y los miércoles. A veces nos rotábamos cada 20 días en la mañana, uno tenía lugar, otros en la tarde, pues para darle lugar. Ahorita la asistencia nos bajó considerablemente por motivos de pandemia. Ahorita estamos nuevamente animando a los hermanos y tenemos ahorita 3 predicadores y el pastor y 4 maestros de escuela dominical, pero la asistencia se ha reducido. Por ejemplo, el domingo pasado, bueno, hubo elecciones, pero tuvimos como 19 nomás. El anterior tuvimos como 22 o 24, el anterior 25, pero en una ocasión tuvimos como 12 nomás. Entonces es un asunto no es fijo la asistencia. Mencionó la pandemia. ¿Causó mucho problema este asunto de la pandemia? En la iglesia sí, claro que sí. Cerca de 15, 16 hermanos de la iglesia fueron afectados por COVID. Gracias a Dios que no tuvimos ninguna pérdida, pero hermanos que estuvieron casi al borde de fallecer y también quedaron con algunas secuelas, entre ellos yo. Yo fui uno de los últimos que me afectó también COVID y pues sí, gracias al Señor, pues la sobrepasamos, pero quedan algunas secuelas que con el tiempo se van curando. Hablábamos o hablando del asunto de la violencia. Bogotá tiene unos altos índices de violencia y está en una de las ciudades más violentas a nivel mundial. Y mirando la persecución a los cristianos, Colombia se ubica entre las primeras 50. Asuntos como el paro social, que se presentan muy frecuentemente en Bogotá, ¿han afectado a la congregación de alguna manera? Claro que sí. La situación de violencia y protestas ha afectado la asistencia y la vida espiritual de algunos hermanos. Hay incertidumbre, hay temor, algunos por el transporte. Cuando hay paros, pues les limita la llegada a la iglesia, ¿no? Otros con el temor de que de pronto lleguen a apedrear ahí las puertas de la iglesia o algún culto. Entonces, como en 2 ocasiones nos han roto vidrios allí en Peniel. En la iglesia Gracia una vez nos rompieron un vidrio también. Entonces, pero siempre hay temor por parte de los hermanos y por tanta violencia y tanta incertidumbre. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pastor Gilberto. Gracias por su tiempo, por compartir con nosotros toda esa sabiduría, esa experiencia que ha tenido en sus largos años ya de ministerio aquí en Colombia.
Un consejo que tal vez pusiera a Dios en su corazón, que pudiera darle a aquellas personas que estamos empezando en la obra al servicio del Señor y que tal vez pudiera ser útil para el futuro de las iglesias en donde estamos pastoreando. Pues el consejo que yo puedo darles es, mientras muchos llaman y buscan el llamamiento con muchos interés por varios propósitos monetarios, por poder, por dinero, nosotros tenemos un llamamiento y ese llamamiento es importante. ¿Cuál es el consejo que yo le doy? A veces no suena tan alentador, pero quiero compartirlo y es lo que dice el apóstol Pablo hablando con Timoteo. ¿Cuál es el consejo que yo le doy? Y a todos los jóvenes y a los que están trabajando y a mis consiervos. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Son llamados al ministerio. Tenemos el poder de Dios, la guía del Espíritu Santo. El ministerio tiene muchas satisfacciones, pero el verdadero siervo, el verdadero soldado, es un llamado al sufrimiento. Y hay que sortearlo. Hay momentos de alegría, de felicidad, mucha oración, mucho ánimo, mucho trabajo, mucha dependencia del Señor. Pero en los momentos difíciles no hay que tirar la toalla. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el que lucha, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La lucha legítima, la lucha por el llamamiento, la lucha por agradar a nuestro Dios y Padre Celestial, porque Él es el que recompensa. De los hombres recibiremos muchas veces críticas, recibiremos desaprobación, recibiremos muchísimas cosas, pero dice la Biblia que debemos es agradar a aquel que nos llamó y ayudar en la obra del Señor, estar unidos, orando unos por otros, que la obra es del Señor. Nosotros simplemente somos unas vasijas de barro que en su misericordia Dios nos tiene y nos usa para su obra. Amén. Muchas gracias. Infinitas gracias, Pastor Gilberto, por su tiempo, por esos consejos y por compartir con nosotros todo este conocimiento. Muchas Bueno, un gracias, gusto Dios haber les estado. bendiga, ánimo y adelante en la obra del Señor. Hasta luego.